Bueno, muy buenas tardes a todos. El día de hoy me toca transmitirles un poquito de las transformaciones urbanas que sufrió Guatemala a partir de la institución del centro cívico en la ciudad. Y obviamente no me voy a ir muy atrás porque como estamos cabalmente enmarcados en la parte de la modernidad, les voy a comentar más o menos cuáles fueron esas influencias que tuvieron los arquitectos para poder llegar a terminar el diseño del centro cívico. Entonces, es importante que nos ubiquemos en el tiempo, ¿verdad? La década de los 50 de alguna forma viene a ser una parteaguas para la morfología de la ciudad en Guatemala, dado a que se da el diseño del centro cívico y para que este diseño se pudiera dar, de alguna forma tuvieron que hacer algunas modificaciones en torno a la retícula original que tenía. Había una centralidad colonial que había persistido por muchos años y con la entrada de la modernidad, obviamente, estas centralidades coloniales se fueron rompiendo. Es importante tomar en consideración que en Guatemala, de alguna forma, pues se puede decir que todas estas influencias se dieron por un grupo de arquitectos que entraron, que estudiaron en el extranjero y que, pues como decía el maestro Jorge Montes, los planetas se alinearon porque estaban los predios vacíos, demolieron la penitenciaría, el Estadio de Autonomía entró en negociación, luego la institución bancaria creció, entonces todas estas cuestiones sociales, políticas y económicas ayudaron para que se diera el centro cívico. Esta primera fase del centro cívico, que son los 4 edificios que ustedes más conocen, que son los más emblemáticos por tener las aplicaciones de la plástica, están ubicadas en el flanco sur de la ciudad. Pueden apreciar ustedes en la gráfica. En esta parte de acá es donde tenemos actualmente los edificios. Aquí se miraba el Estadio de Autonomía, luego aquí está el Fuerte de San José, donde actualmente está el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, la Ciudad Olímpica, que de alguna forma ya la habíamos visto ayer, que también tuvo que ver con que se apuntalara este proyecto. Luego es importante cuáles fueron los aportes que tuvo el centro cívico hacia las modificaciones que tuvo la centralidad colonial. A nivel urbano impone otro tipo de traza introduciendo los bulevares, entonces ustedes pueden ver en la fotografía de abajo cómo, ahí sí que como decía, les repito, ¿verdad? Los planetas se alinearon porque con los terremotos del 17 se vieron obligados a mover el Calvario y eso da una apertura para que la Sexta Avenida crezca hacia el sector sur de la ciudad. Actualmente en el Calvario, en el antiguo Calvario, ese era el límite de la ciudad, entonces la verdad que todo esto sí fue necesario para poderle dar cabida a el urbanismo moderno que actualmente ustedes pueden percibir en el área. Luego, después de ese como rompimiento, esa ruptura que se dio por el terremoto, que se movió la iglesia del Calvario, se pueden apreciar acá en esta gráfica cómo las sextas y las séptimas avenidas actualmente son las principales de la ciudad y son las únicas que atraviesan totalmente de norte a sur la ciudad. Entonces, prácticamente desde ahí se empiezan a dar esas modificaciones en la traza urbana. Aquí pueden ver cómo en la zona 4 se gira 45 y luego pues la terminología de la supermanzana se aplica en el proyecto, ¿verdad? Luego, pues, de estos aportes que tiene el centro cívico, los arquitectos tuvieron a bien presentar todos estos elementos urbanos que de alguna forma lo que hacían era dignificar al ser humano. Entonces, una de las primeras premisas que ellos aplicaron fue separar el vehículo del peatón y de esa cuenta ustedes pueden ver acá el uso de pasarelas, espacios abiertos que articulaban todo este espacio de la modernidad y de alguna forma procuraban que el peatón tuviera más seguridad. Si se dan cuenta en esta gráfica, en algún momento, ahorita por aquí pasa el Transmetro, ¿verdad? Pero en teoría, en el proyecto original sí estaba contemplado que el Instituto Guatemalteco del Seguro Social y la municipalidad estuvieran conectadas por esta plaza. Pero ustedes saben pues que el proyecto lamentablemente no llegó a ser finalizado, entonces tiene muchas carencias todavía. En esta primera fase de los edificios que les estoy comentando, primera fase del centro cívico, se dieron 4 edificios que fueron los más emblemáticos y a la fecha siguen siendo, y en esos podemos encontrar las mayores obras de la plástica puestas en arquitectura.
En ese momento en México se estaba dando la vertiente de la arquitectura de integración plástica y como de alguna forma
Bueno, ahí estamos, ¿verdad? Bueno, perdón ahí por el retraso. Entonces, retomando, como les decía, en esta arquitectura ustedes ya pueden ver un acento un poquito más internacional y las aplicaciones de la plástica se dejan de percibir. Como les decía también, no es que no se hayan tomado en consideración, pero ya no estaban los recursos para darle importancia a este tipo de intervenciones. Por primera vez en Guatemala se da la técnica de los altorrelieves in situ. Si ustedes pueden ver en la fotografía, el elemento de los altorrelieves de los bancos es el mejor ejemplo de esta técnica y se pueden dar cuenta cabal acá donde está la formaleta, que si esos altorrelieves no existieran, prácticamente el edificio fallaría porque aparte de ser ornamentales, son estructurales. Esta técnica in situ solo se da en Guatemala. Bueno, y entrando en materia de los CIAM, es importante que reconozcamos que en el año 1952 entra a Guatemala un grupo de arquitectos que les comenté yo al inicio, que estudiaron en el extranjero, unos estudiaron en Estados Unidos, otros estudiaron en México y de alguna forma tuvieron contacto con este tipo de información. Tanto así que el arquitecto Jorge Montes es el que trae a Guatemala el ejemplar del libro Corazón de Ciudad, del octavo Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, y les sirve de base a ellos para poder hacer la planificación, el diseño y la zonificación del centro cívico, obviamente no como quedó, sino que pues tomando en consideración todas las características que debería tener el corazón de ciudad, pero como les decía yo, lamentablemente esto no llegó a terminarse. Ahorita sí es importante pues que vean cómo de alguna forma esta influencia de los CIAM llegó a manos de los arquitectos, como les decía, fue principalmente por esa transculturación que se dio por medio de la academia, ¿verdad? Al ellos estudiar fuera, y luego cuando llegan a Guatemala se logran instalar en puestos estratégicos, los cuales les permitió a ellos poder de alguna forma intervenir este centro. Es importante que, pues para las personas que no saben qué son los congresos internacionales de arquitectura moderna conocidos como el CIAM, de alguna forma estos congresos se fueron dando porque existía una inquietud por parte de Le Corbusier, Gabriel Gulbenkian, la Swiss Bergbund y el historiador Siegfried Gideon por generar una promoción y divulgación de la arquitectura que se estaba haciendo en Europa. Pero en el momento en el que ellos empezaron a hacer el CIAM, ellos no contaban con que iban a tener las guerras, ¿verdad? Entonces, hay tres etapas dentro del CIAM. La primera, como les digo, que de alguna forma se tiraba mucho a la vivienda mínima, a la divulgación de lo que se estaba haciendo, a promover esa arquitectura de 1920 y en algún momento, pues aquí tal vez no se habían considerado aspectos de urbanismo, era más que todo irse a la parte de la vivienda mínima. Ahí pueden ver ustedes en la portada del libro, dice Die Wohnung für das Existenzminimum, que quiere decir la vivienda mínima, y en algún momento estos fueron los primeros tres congresos, se trataron de ver lo de la vivienda mínima, luego, y si se dan cuenta, se da una fuerte influencia de los alemanes, porque esto viene a partir de la Bauhaus, entonces los alemanes eran los que tenían más o menos el control de lo que se estaba haciendo en Europa. Luego en la segunda fase ya entramos a la Carta de Atenas y esto sí ya fue más que todo liderado por Le Corbusier y por José Luis Sert. Y en algún momento pues también es importante que ustedes vean que esto de la Carta de Atenas tuvo algunas implicaciones, algunas positivas y algunas negativas. Lo importante que esto le aporta al urbanismo, no solo a nivel de europeo, sino que a nivel mundial, es que por primera vez se empieza a zonificar la ciudad. Entonces, en esta Carta de Atenas se hacen ese tipo de divisiones y digamos que las partes más importantes de la misma eran, en la primera grilla que se hace, se zonifican por 4 actividades. Las actividades más importantes del CIAM eran el habitar, el trabajar, las conexiones o circulaciones y la recreación. Pero en ningún momento en esta grilla se tomó en consideración el factor antropológico. Entonces, si ustedes ven muchos de los ejemplos de la arquitectura moderna, en algún momento se da esa estandarización que no se ajusta a necesidades de todo el mundo. A mí me gusta mucho una analogía que hace el doctor Cayen cuando estamos en clase, que les dice a los estudiantes qué pasaría si estandarizamos el número de zapatos. Entonces, si ustedes aquí hacemos un promedio y el promedio de lo que calza la gente es 37, no a todos les va a quedar el 37, pues lo mismo pasó con la modernidad. Las casas, la estandarización, las edificaciones las hicieron iguales y de alguna forma esto generó como un divorcio de darle realmente cobijo a la necesidad humana.
Entonces sucede algo y fíjense que eso sí es un hallazgo que de alguna forma surge de la última convención de Docomomo el año pasado, en donde nos presentan por primera vez, yo no sé si ustedes ya habían visto la segunda Carta de Atenas, y esa segunda Carta de Atenas sí contempla el factor antropológico. Ustedes, pues aquí no se ve muy clara la imagen, pero en estas 4 columnas hay elementos en donde se está cuestionando al usuario qué necesita para vivir cómodamente. Pero como no la hizo Le Corbusier, y Le Corbusier era como el capo de la sociedad moderna de ese entonces, no se divulgó. De hecho, esta segunda Carta de Atenas la hace Jan Despo y él era Siam, Grecia, pero él la construyó para reconstruir una ciudad que se cayó en un terremoto en 1952 y la verdad que en ese momento, digamos que la arquitectura y el urbanismo en Grecia empezó a tomar otros cánones. Sin embargo, como les digo, como no se dio a conocer, en los países americanos pues se siguió manejando la primera carta de Atenas. Entonces, luego ya entramos en materia del octavo SIAM, que habla ya, digamos que cuando la gente ya se da cuenta que esto de estandarizar la arquitectura no se apega a las necesidades de todo el mundo y empiezan a buscar otro tipo de actividades que podrían complementar. Y entonces, de este octavo congreso, que es el corazón de la ciudad, ahí es donde ya se empiezan a dar estas intervenciones del urbanismo que de alguna forma van complementadas con las artes, con los espacios abiertos, con la dignificación del ser humano y con rescatar esos espacios de congregación que se habían perdido. De hecho, voy a regresar un poquito a la primera, perdón, si se dan cuenta acá, a partir del octavo corazón de ciudad, entramos a la tercera fase. Digamos que la primera fase es esta que se dedica prácticamente a la vivienda mínima, luego la segunda fase que ya empiezan a tocar un poquito la parte del urbanismo, pero con esas zonificaciones que se alejan de las necesidades humanas, y a partir del sexto congreso, ese ya es el primer congreso posguerra. Entonces ahí la ideología cambia, las necesidades cambian y por supuesto los productos también, y de esa cuenta es que nace ya este corazón de ciudad que ya va tirando un poquito más a la dignificación del ser humano. Es importante tener en consideración cuáles fueron las principales características que el Centro Cívico de Guatemala adopta de ese octavo corazón de ciudad. Y yo regularmente cuando hablo de este tema siempre les digo que el análisis me ha llevado a concluir que el corazón de ciudad, si ustedes agarran el libro, lo tomaron textualmente los maestros creadores y literalmente hicieron paso a paso lo que se tenía que hacer. Por supuesto, también hizo falta un poquito el factor antropológico y pues la calidad de inconclusividad lleva a que la parte urbana no llegue a tener tanto aporte como el que se hubiera esperado si dicho centro se hubiera finiquitado, ¿verdad? Sin embargo, aquí podemos ver que de alguna forma la intención fue congregar a las masas, fue también procurar que se dieran paseos en pasarelas, la división del vehículo con el peatón, y se logra de alguna forma lo que ustedes actualmente conocen como el centro cívico. Se respetó de la primera Carta de Atenas esa división del habitar, recrear, educación, solo que aquí se le suma la cultura, porque ustedes pueden ver que aquí nosotros en el centro cívico pues ya contamos con el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias y por supuesto el área de deporte. Entonces esto sí se respeta de alguna forma. Es importante también tener en consideración, y este es un dato bastante curioso, que todas las intervenciones de arquitectura moderna, los intentos de nuevos corazones de ciudad que se dan en Latinoamérica, de alguna forma fueron conocidos y el Centro Cívico de Guatemala casi no se conoce. De hecho, pues nosotros hemos tratado de impulsarlo a nivel regional, se podría decir, pero una de las principales razones por las cuales el Centro Cívico no se da a conocer es porque a pesar de que los arquitectos creadores tuvieron la influencia directa de Le Corbusier en la academia, no la tuvieron como asesoría a la hora de ser construido el centro. Entonces ustedes pueden ver aquí, Le Corbusier tiene una empresa que se llama Town Planning Associates y con ella no solamente él subcontrataba arquitectos, generaba todas estas como grandes ciudades que ustedes pueden conocer en algunos de los documentos, pero en adición él hacía mucha divulgación. Creo que el hecho de que el Centro Cívico de Guatemala no haya tenido esa influencia directa le da más valor todavía porque vean el resultado que se obtuvo. Digamos que ahí sí que por buena suerte ahorita ya tenemos otros medios para poder difundir esta arquitectura y pues aquí pueden ver ustedes el instrumento digital que tiene Docomomo en la net,
en donde ustedes pueden ver y conocer cuáles son los patrimonios de la modernidad que están registrados. De alguna forma esto ayuda a que a nivel mundial se conozca más fácilmente. Por otro lado, también hemos tratado que por medio de la academia, las publicaciones también se dé a conocer, cosa que en su momento no se dio, pero esto sí ha ayudado de alguna forma para darle el valor que requiere la arquitectura moderna. Ahora, esta es una pequeña anécdota que les quiero comentar. Hace un año estuvimos en un congreso de arquitectura moderna en Costa Rica y resulta que ahí estaba el curador del Museo de Arte Moderno de Nueva York, promocionando este evento que dice Latin America in Construction Architecture, y pueden creer ustedes que se saltó a Centroamérica. Entonces nosotros le cuestionamos por qué no estaba Centroamérica, porque no, y díganme ejemplos de la arquitectura de Centroamérica. Entonces brinca el doctor Monterroso con su exposición. Pueden creer, o sea, la falta de divulgación hace que en esos países industrializados no se sepa. Cuando vieron lo que era el centro cívico y toda la arquitectura moderna que tiene Guatemala, babiaban, pero babiaban de alarán porque no sabíamos. Y realmente, miren, es lamentable que de alguna forma esta gente no, pues, no hayan hecho nada en su momento. Ahorita, por supuesto, están con el cargo de conciencia y sabiendo de la metida de pata que se echaron, van a generar esta publicación en la cual está participando el doctor Monterroso. Pero la verdad es que, como yo les decía, el valor que tienen los autores con haber llegado a esta arquitectura sin la bendición de Le Corbusier, lo hace todavía más importante, ¿verdad? Me voy a apurar porque ya se me acabó el tiempo. Eh, solo, solo quería ahí pues más o menos comentarles por el retraso, cómo de alguna forma, si ustedes ven en esta transformación urbana que se da en la ciudad, el puntito rojo que ustedes ven en pantalla es el centro cívico, y ese crecimiento que se da hacia el sur por los accidentes topográficos que tiene la ciudad, prácticamente se come en el centro cívico, y el centro cívico actualmente sí ya quedó en el centro. Entonces, hasta en eso le atinaron los arquitectos, pues fueron visionarios y lograron un excelente ejemplo. Definitivamente, pues no es perfecto, tiene algunos problemas, y la mayoría de problemas se dan por la parte inconclusa en su zonificación. Entonces ahí tenemos bastante contaminación auditiva, ambiental, hay una carga muy pesada de tráfico, pero todo esto se da porque no se logra terminar el centro cívico. Y ya para terminar, pues solo quiero dejarles estas, digamos, como reflexiones de qué es lo que nos deja el centro cívico, aparte de lo obvio, ¿verdad? Que fue lo que acabamos de ver. Propiciar equipos interdisciplinarios, ¿verdad? Como nosotros le decimos a los estudiantes, es imposible que el arquitecto trabaje solo o que se siente ahí como que a dirigir la orquesta. Hay que buscar todos esos elementos participativos para poder llegar a generar un buen diseño. No nos podemos olvidar del factor antropológico, y que estamos diseñando para seres humanos, ¿verdad? No para máquinas ni para estándares, sino que para gente que siente, ¿verdad? Los factores antropológicos son bastante importantes, entonces a la hora de hacer algún equipo en función de, no solamente de urbanismo, pero también de la misma arquitectura en sí, es importante tomar en consideración a los antropólogos y sus opiniones. Debemos documentar, debemos escribir, ¿verdad? Por eso nosotros estamos tratando de seguir como que apoyando la moción. Docomomo es una buena herramienta y pues nos ha dado la oportunidad de estar de alguna forma presentes con nuestras publicaciones. Y miren esta frase que les pongo yo acá, a mí me parece tan genial porque a veces critican mucho que los teóricos no hacen mucho y los que hacen mucho no teorizan. Tiene que haber un equilibrio y tenemos que dejar de ser paradigmáticos, porque la verdad siempre tenemos que recurrir a la investigación para poder nosotros justificar y explicar qué es lo que estamos haciendo. Y ya por último, pues lo que yo les dejo ahí en sus corazones es que sigamos trabajando por ciudades más humanas. Muchas gracias.